Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer dos ejercicios en los que vamos a estudiar la continuidad y la derivabilidad de un tipo de funciones que son especialmente extrañas, vamos a llamarlo extraños, que son el valor absoluto. Vamos a estudiar la continuidad y la derivabilidad de esta función y igual al valor absoluto de x menos 2 y esta función, la continuidad y derivabilidad de esta función, que es igual a x más el valor absoluto de x menos 3. ¿De acuerdo? Tenemos que estudiar de cada una de estas dos funciones la continuidad y la derivabilidad. Empezamos con la primera función, que es esta que tenemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una función de tipo valor absoluto es transformarla en una función a trozos. Sí, habéis oído bien. Toda función de valor absoluto se puede transformar en una función a trozos. El valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Hace que si lo que tenemos aquí dentro es negativo, lo pone positivo. Es decir, ¿cómo se dice matemáticamente cuando tienes un número negativo y lo pones positivo? Pues se dice multiplicar por menos 1. Si tienes un número negativo y lo multiplicas por menos 1, lo estás poniendo positivo. Por lo tanto, si x menos 2 es menor que 0, es decir, lo que tenemos dentro aquí es negativo, lo que tenemos que hacer es escribirlo multiplicándolo por menos 1 para que quede positivo, es decir, menos x menos 2. Y ahora, si lo que tenemos dentro es del valor absoluto es mayor o igual que 0, ¿qué hacemos con lo que tenemos dentro? Pues lo dejamos tal como está. Y entonces tenemos que el valor absoluto lo podemos transformar en esta función a trozos. Esta función a trozos me vais a permitir que haga un par de modificaciones para dejarla mejor escrita. Menos paréntesis x menos 2 se puede escribir como menos x más 2. Fijaros, tenemos x menos 2 menor que 0, es lo mismo que decir si la x es menor que 2. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí el x menos 2 quedaría igual y aquí tendríamos si x es mayor o igual que 2. Bueno, vamos a empezar estudiando la continuidad de esta función. Fijaros que el valor absoluto de esta función lo hemos transformado en esta función a trozos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar estudiando la continuidad. Como ya sabéis, primero vemos la continuidad de cada una de las dos ramas que tenemos aquí. En la primera rama, cuando la x es menor que 2, tenemos un polinomio de primer grado. Ya sabéis que los polinomios siempre son continuos en todo su dominio, por lo tanto no presenta problemas de continuidad. Y en la segunda rama, cuando la x es mayor o igual que 2, tenemos otro polinomio de primer grado, por lo tanto en esta rama tampoco va a presentar ningún problema de continuidad. El problema de continuidad y de derivabilidad va a estar en el punto x igual a 2 porque es donde termina esta función y empieza esta. Y puede que el empalme de las dos funciones haga que no sea continua y o derivable. ¿Cómo vemos si es continua en ese punto? Pues acordaros, tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha. Pues por la derecha sería esta función de aquí, de x menos 2, y esto me queda 0. Tengo que hacer ahora el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda, tendría que coger entonces esta función de aquí, sería menos x más 2. Y si sustituyo me queda menos 2 más 2, 0. Y ahora tengo que calcular el f de 2, que tengo que calcularlo aquí, porque aquí en esta rama es donde está el 2, x mayor o igual que 2. Sustituyo y me queda 0. Como coinciden estos tres valores, ¿qué es lo que concluimos? Pues que la función f de x en x igual a 2, ¿cómo es? Continua. ¿De acuerdo? Es continua. Vamos a ver ahora la derivabilidad de esta función. Os recuerdo, cuando teníamos que estudiar la derivabilidad de una función a trozos, lo único que tenemos que hacer es escribir la función a trozos derivada. Es decir, yo escribiré, me voy para abajo, y prima igual. En el primer tramo tenemos menos x menos 2, la derivada de esto, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, menos 1 si la x es menor que 2. Y ahora la derivada de esto, x menos 2, ¿cuánto es? 1. 1 si la x es mayor que 2. Acordaros de cuando en una función a trozos calculábamos su derivada,
la igualdad no la poníamos hasta que no verificásemos si en el punto donde estaba la igualdad la función era derivable. Cuando nosotros veamos si en x igual a 2, que es el punto donde vamos a estudiar la derivabilidad, porque ya habéis visto anteriormente que es el punto problemático donde termina una función y termina la otra, si en ese punto la función es derivable, podré poner aquí un igual. Si en este punto me sale que la función no es derivable, tengo que dejarlo así, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve si es derivable? Pues calculamos la derivada en el punto 2 por la izquierda, que me quedaría menos 1. Y ahora hago la derivada en el punto 2 por la derecha, que me queda 1. Son valores distintos y por lo tanto que tenemos que la función f de x en x igual a 2 no es derivable. Vamos a ver gráficamente las funciones, que las tengo aquí preparadas. Fijaros, esta es la función. Tenemos en rojo, si observáis, la función cuando x es menor que 2, la función la rama menos x más 2, que es esta. Y tenemos en color violeta, cuando la x es mayor o igual que 2, ¿veis? La rama x menos 2. Fijaros que la función nos ha salido que en el 2 es continua, es que se ve perfectamente como la rama roja termina y ahora empieza la rama violeta y empalman perfectamente. Sin embargo, nos ha salido que en el punto x igual a 2, aquí no es derivable. ¿Cómo se puede ver gráficamente o cómo se interpreta gráficamente que una función no sea derivable en un punto? Pues cuando se forma un pico. Siempre que tengamos una función donde se forme un pico como este, o punto anguloso, también se le llama así en algunos libros, es una traducción más o menos literal de la bibliografía inglesa. Siempre que tengamos un punto anguloso o un punto de pico, en ese punto la función no va a ser derivable, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que todas las funciones que tienen un valor absoluto forman un punto de pico. Por lo tanto, todas las funciones que tengan un valor absoluto, en el punto donde forman el punto de pico no van a ser derivables. Volvemos a la función. En el punto x igual a 2, que es donde forma el punto de pico, ¿lo veis? La función nos ha salido que no es derivable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora el ejercicio B. Vamos a hacer el ejercicio B, que es pues del estilo del A, un pelín más complejo, pero no mucho más. Ahora la función es igual a x más el valor absoluto de x menos 3. Bueno, pues en este caso, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento que antes. Vamos a escribir esta función a trozos. Cuando lo que tenemos dentro del valor absoluto, que es x menos 3, sea negativo, pues lo que tenemos dentro del valor absoluto habrá que multiplicarlo por menos 1. Es decir, tendré x, tal como está, más menos esto. O sea, más menos esto es lo mismo que poner menos eso. O sea, menos esto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Esto realmente sería x más menos x menos 3, que esto es lo mismo que más por menos, o sea, más menos, sería menos. ¿De acuerdo? Y ahora, si la x menos 3 es mayor o igual que 0, pues el x menos 3 lo dejamos igual. X más x menos 3. Yo esta función, al igual que hice anteriormente, la voy a arreglar un poquito. Fijaros que x menos 3, el menos este le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis y me quedaría x menos x más 3, es decir, 3. Aquí voy a pasar el menos 3 a la otra parte de la desigualdad y tendría si la x es más pequeña que 3. Y aquí tendría x más x son 2x, 2x menos 3, lo dejo tal como está. Si, y análogamente, el menos 3 lo paso para allá, la x es mayor o igual que 3. Bueno, pues ya tengo mi función. Vamos a estudiar, en primer lugar, como hicimos antes, la continuidad de esta función. Para calcular la continuidad, pues tenemos que ver si es continua en cada una de las dos ramas que tenemos. En la primera rama, cuando la x es más pequeña de 3, tenemos la función y igual a 3, que es constante, por lo tanto es continua, no hay problemas, no hay ningún problema.
En la segunda rama, cuando la x es mayor o igual que 3, tenemos un polinomio de primer grado. Ya sabéis que los polinomios, sean del grado que sean, siempre son continuas. Por lo tanto, en ambas ramas la función es continua. ¿Dónde va a estar el problema? En el 3, que es donde termina una rama y empieza la otra. Vamos a estudiar en ese punto problemático, ¿no? En ese punto de empalme de las dos ramas, la continuidad y la derivabilidad. ¿Empezamos con la continuidad? Pues calculamos el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha. Al 3 por la derecha es esta función, ¿verdad? Sería 2x menos 3. Y me quedaría 2 por 3 son 6, 6 menos 3 es 3. Después hacemos el límite cuando la x tiende al 3 por la izquierda, que tendríamos esta función, y esto nos queda 3. Y por último, el f de 3, que hay que sustituirlo en esta función de aquí, puesto que en esta rama están incluidos los valores de x mayor o igual que 3. Y si sustituimos aquí, pues nos queda 3. Nos quedan que los tres valores son iguales, por lo tanto, la función f de x es continua en x igual a 3. Ahora, cuando estudiamos la derivabilidad, recordad lo que dije en el ejercicio anterior, nos tiene que salir que no es derivable en el x igual a 3. ¿Por qué? Porque como esta función a trozos deriva de esta función con valor absoluto, va a formar un punto anguloso o punto de pico en el 3 y en ese punto la función no va a ser derivable. Bueno, vamos a comprobarlo de todas formas. Bueno, pues para estudiar la derivabilidad tenemos que escribir la función a trozos derivada. La derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x menos 3 es 2. En este caso era cuando la x era más chica que 3. Y en este caso cuando la x era mayor o igual que 3. El igual no lo pondremos a no ser que la función sea derivable en el 3. Y como vamos a ver, no lo es, por lo tanto no lo pondremos. Calculamos la derivada en el 3 por la derecha y tenemos 2. Calculamos la derivada en el 3 por la izquierda y tendremos 0. Por lo tanto, como estos dos valores no coinciden, como ya habíamos anticipado anteriormente, f de x no es derivable en x igual a 3. Vamos a ver ahora la gráfica para confirmarlo. Siempre es bueno que veamos la gráfica para ver que efectivamente lo que hemos calculado es cierto. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo la gráfica, fijaros. Para x menor que 3 tengo la función y igual a 3, que es esta función de color naranja, una función constante, ¿lo veis? Y cuando llega al 3, cuando la x es mayor o igual que 3, de aquí en adelante, tenemos la función 2x menos 3, que es esta de color negro. ¿De acuerdo? Nos ha salido que en el x igual a 3, efectivamente la función es continua, podemos verlo, ¿no? Fijaros que la función termina aquí, esta rama, y empieza la siguiente y empalma perfectamente. Sin embargo, pues en el x igual a 3 la función no es derivable. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho en el ejercicio anterior, todos los valores absolutos forman puntos de pico o puntos angulosos y esos puntos no son derivables. Por lo tanto, se confirma que forma un punto de pico y que no es derivable, como hemos visto analíticamente. Entonces, quiero que os quedéis con el siguiente resumen de estos ejercicios. Cuando tengáis que calcular la continuidad y la derivabilidad de una función que tenga un valor absoluto, siempre va a ser continua en el punto de pico, pero nunca va a ser derivable. Ese es el resumen que podemos sacar. ¿De acuerdo? O sea, una función, esto es en el 99% de los casos, puede que haya un valor absoluto, que a lo mejor no ocurra esto, pero en el 99% de los casos, una función con valor absoluto va a formar un punto de pico y en ese punto de pico la función va a ser continua, pero no va a ser derivable. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, el principio máximo que tenéis que sacar de este vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario y yo trataré de responderos a esa duda lo antes posible. Suscribiros al canal y así estaréis al corriente de todas las novedades y de todos los vídeos nuevos, que seguro que os pueden venir muy bien para probar las asignaturas de matemática y de física. Y bueno, si el vídeo os ha resultado útil, pues le das al me gusta, pin, 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 y me alegrarás el día. Hasta luego, amigos. Sed felices.